Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. Que Dios le bendiga. Bueno, pues continuamos y ahora con el estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo nos encontramos en esta tarde? Bendecidos, ¿verdad? Con esa bendición vamos a tener lista ahí nuestra Biblia al pasaje de Romanos 8, 29 y 30 que vamos a continuar en esta tarde, estudio que comenzamos la vez pasada y continuamos en este día acerca del propósito y el progreso de la salvación. Y antes de seguir adelante, voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre del cielo y de la tierra, en este momento, Señor, estamos, Señor, suplicando, Señor, por tu siervo, Señor, que va a traer la enseñanza, la palabra de Dios, aleluya. Úngelo, Señor, con el Espíritu Santo, Señor, para que esa palabra llegue, Señor, a corazones sensibles, Señor, y reconozcan, Señor, que necesitan un Salvador. Te damos gracias por ello y a usted le damos toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Dios lo bendiga a él y a su familia. Amén. Romanos 8, 29 y 30 dicen así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Pueden ocupar su lugar? Como dijimos al comenzar este pasaje, que por muchos años la iglesia cristiana ha estado dividida en dos bandos, dos grupos en cuanto a la pregunta si un cristiano puede o no perder la salvación. Es una pregunta que muchos creyentes se hacen y con la cual luchan, batallan, y básicamente estos dos grupos se denominan calvinistas por un lado y arminianos por el otro lado. El primer grupo, los calvinistas, no creen que la salvación se puede perder y por lo tanto enseñan la seguridad de la salvación o la doctrina de la perseverancia de los santos, que es otra forma de llamarle a esta doctrina. El otro grupo, los arminianos, creen y enseñan que la salvación sí se puede perder. Y mi pregunta en esta tarde es, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Bueno, nuestro interés no se encuentra en discutir si los calvinistas o los arminianos tienen la razón, sino de ver y determinar lo que Dios dice en su palabra en cuanto a esta doctrina que por los siglos ha sido controversial. Y realmente, pues es una lástima que haya o exista esta división en la iglesia en cuanto a este tema, porque no creo que la Biblia sea nebulosa con respecto a este asunto. En la Escritura encontramos mucho acerca de la seguridad de la salvación, pero ningún pasaje contiene una declaración tan poderosa y tan clara como el pasaje que acabamos de leer, que se extiende, entre paréntesis, hasta el versículo 39. Estos versículos nos garantizan sin variación y sin excepción la gloria final de todos aquellos que han sido redimidos por Cristo. Estamos seguros en nuestra salvación porque este es el propósito de Dios, lo cual vimos anteriormente. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Este es un propósito
eterno. Dios diseñó nuestra salvación completa antes de la fundación del mundo y la va a llevar a cabo hasta su final, hasta ese final eterno, hasta la eternidad futura. Además de eso, también vimos anteriormente que el Espíritu Santo intercede por nosotros para que el plan y propósito de Dios también llegue a su culminación. El versículo 26, ustedes recuerdan que ya vimos, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu intercede ¿por quién? Por nosotros, los creyentes, los cristianos. Y más adelante en el versículo 34 que vamos a estudiar, también nos dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, intercede por nosotros, con el mismo propósito para que el plan de Dios sea cumplido. Dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesucristo a la diestra de Dios? El que también intercede por nosotros. Entonces aquí podemos ver que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo colaboran, obran juntos en armonía para garantizarnos la absoluta seguridad de nuestra salvación. El plan y propósito de Dios se va a llevar a cabo sin que nada ni nadie lo frustre o lo perturbe. También vimos que el propósito de Dios para sus redimidos, que espero terminar esta tarde, los versículos 29 y 30, donde también nos describe el propósito, ¿sí? Y ya vimos cuál es el propósito. Algunos, si alguna vez se han preguntado, ¿cuál es el propósito de Dios para haber redimido al hombre? Pues aquí lo tenemos claramente especificado. ¿Cuál es el propósito de la salvación? ¿Por qué Dios se preocupó por salvarnos? Bueno, primeramente, Dios nos salvó, nos dice ahí el versículo 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que ahí nos especifica el propósito por el cual Dios nos salvó. Primeramente nos dice que para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Dios está redimiendo un pueblo, el cual está formando, conformando o haciendo a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Para eso fuimos salvados, para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Pero ¿para qué? ¿Para qué quiere Dios el Padre, verdad? Que seamos conformados o hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Bueno, ahí nos dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Para que Él sea el primogénito. El primogénito, como sabemos, en la cultura judía se le daba al que nacía primero en la familia, fuese hombre principalmente, o en veces también a la mujer, pero principalmente al varón que nacía primero en la familia, tenía
tenía ciertos beneficios, era el que heredaba la mayor parte de la heredad de su padre. Ah, y también quiere decir que es el preeminente, el que está por encima de todos, ¿sí? Así que Dios, aquí nos especifica Pablo el propósito de la salvación, ¿sí? Primeramente, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios está redimiendo un pueblo santo, ¿sí? Para que por la eternidad y en la eternidad reconozcan a su Hijo como el preeminente, el superior, ¿sí? Como el Señor. Amén. Por toda la eternidad. Ahorita como creyentes, podemos adorar y glorificar al Señor Jesucristo. Pero recuerden que nuestro cuerpo aún no ha sido redimido. Así que todavía existe pecado en nosotros. Pero lo que Dios quiere para su Hijo es un pueblo que le alabe y le glorifique eternamente, y que los que le alaben y le glorifiquen lo hagan sinceramente, porque ya no va a existir pecado en ellos, ¿sí? Y para eso es que Dios está redimiendo un pueblo, ¿sí? Para eso es que Dios diseñó la salvación del hombre. Muchas veces pensamos que es para perdón de nuestros pecados. Y sí, es un beneficio que viene de eso, pero principalmente no es para eso, aunque pues es un beneficio que podemos obtener, el que seamos limpiados de nuestros pecados, ¿sí? Pero el propósito principal es que un día le adoremos y le glorifiquemos sin que haya pecado alguno en nuestro ser, para que esa adoración sea completamente ¿qué? Santa, ¿sí? Ahorita existen ciertas limitaciones. No podemos, aunque querramos, no podemos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Pero un día sí vamos a poder, porque ese pecado que aún reside en nuestro cuerpo ya no va a existir. Amén. Y ese es el propósito de la salvación. Y eso es lo que vimos anteriormente. Pero también el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad?, que esa salvación lleva un proceso. Y ese proceso nos lo describe aquí en estos versículos también. Y él nos dice acerca del progreso, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando Pablo procede aquí a delinear el proceso del plan de salvación de Dios, él declara brevemente lo que puede denominarse sus 5 elementos principales: presciencia, no presencia, presciencia, predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. ¿Sí? Son 5 elementos de ese proceso o de ese progreso o proceso, como le queramos llamar. Así que resulta esencial reconocer que estos 5 eslabones en la cadena de la obra salvadora de Dios son irrompibles, ¿sí? Y también podemos observar ahí una palabra que conecta cada eslabón, que es la palabra también. Pablo hace énfasis en la unidad indisoluble que resulta al vincular cada elemento con el que le antecede, uno después del otro.
Ninguna persona o quien Dios conozca de antemano dejará de ser predestinada, llamada, justificada y finalmente glorificada por Él. ¿Sí? Esa cadena no se puede romper desde el principio al fin. ¿Sí? Al que Dios conoció de antemano, finalmente será ¿qué? Glorificado. Nadie se puede perder, nadie puede caer en alguna grieta, ¿sí? Porque la obra la comenzó Dios, ¿sí? Y lo que Dios comienza, Dios lo termina. Amén. También es significativo el tiempo verbal usado aquí por el apóstol al mencionar cada elemento de la obra de la salvación de Dios. Aquí Pablo está hablando acerca de la obra redentora del Señor que abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Lo que está diciendo es cierto para todos los creyentes de todos los tiempos. La seguridad en Cristo es tan absoluta e inalterable que hasta la salvación de creyentes que todavía no han nacido puede expresarse en un tiempo pasado, o sea, como si ya hubiese ocurrido. ¿Sí? Es tan segura que se expresa en un tiempo pasado, o sea, porque ya ocurrió. Es tan segura que ya ocurrió. Amén. Debido a que Dios no está limitado por el tiempo como nosotros, en cierto sentido estos 5 elementos no solamente son secuenciales, sino también simultáneos. De modo que desde el punto de vista de Dios son individuales y distintos, pero al mismo tiempo no se pueden separar o distinguir. Dios ha hecho de cada uno una parte indispensable de la unidad que es nuestra salvación. Y ya comenzamos la vez pasada hablando acerca de la presciencia, porque a los que antes conoció. La redención nos dice aquí que empezó con la presciencia de Dios. O sea, un creyente primero que todo es una persona a la cual Dios antes conoció de antemano. La salvación no es iniciada por decisión de una persona, ¿sí? De recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Las Escrituras enseñan con claridad que la fe y el arrepentimiento son esenciales para la salvación y constituyen el primer paso que nosotros damos en respuesta a Dios desde la perspectiva del hombre, pero la fe y el arrepentimiento no son lo que inician la salvación. Puesto que Pablo está representando aquí el plan de salvación desde la perspectiva de Dios, fíjense que ni la fe ni siquiera se menciona en estos versículos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su omnisciencia Dios ciertamente está en capacidad de ver el final de la historia y mucho más allá, así como de conocer por adelantado hasta los detalles mínimos de los acontecimientos más insignificantes. Pero no obstante, es al mismo tiempo ilógico y no bíblico alegar a partir de esa verdad que el Señor simplemente tuvo que adelantarse para ver quiénes estarían dispuestos a creer en Él, para proceder entonces a escoger para salvación a esos individuos en particular. Una de las doctrinas enseña eso, ¿no? Que Dios, como sabe todas las cosas, pudo ver en ese túnel del futuro y ver las personas que se iban a salvar. Y en base a eso, a la decisión que Él podía ver de antemano en el futuro, escoger a aquellos que cuando se les presentase el Evangelio, lo aceptaran. Bueno, algunas personas creen que así sucede, que así es.
¿Pero es cierto eso? Bueno, es cierto que Dios puede ver, ¿sí? Puede ver hasta el final de la eternidad y más allá. Pero habría ciertos problemas con eso. Primeramente, ¿dónde está la fe? ¿Quién le otorga al hombre la fe para arrepentirse o para creer? Recuerden que ¿la fe de quién es? Es un don de Dios. Y el hombre, sin que Dios le otorgue ese don de fe, está muerto en sus delitos y pecados y no puede creer en Dios. ¿Sí? No puede. Así que, ¿cómo sería posible eso? Además de eso, habría otro problema. Si la salvación estuviera basada en el hombre, en lo que el hombre aceptara en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda Dios? Entonces Dios ya no sería el soberano, porque entonces Dios estaría obligado a dar la salvación al hombre, porque el hombre determinó su salvación. Entonces ahí hay un grave problema, porque entonces Dios ya no sería soberano. ¿Sí? Esa idea también genera preguntas tales como ¿por qué Dios crea a los incrédulos si Él sabe por anticipado que ellos le van a rechazar? O sea, porque algunos se preguntan, bueno, y si Dios escoge al que va a ser salvo, entonces ¿por qué creó a aquellos que no se van a salvar? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Por qué Él no crea o por qué Él no creó creyentes solamente? Otra pregunta imposible de responder sería si Dios basara la salvación sobre su conocimiento anticipado de quienes habrían de creer, ¿de dónde? ¿Cómo sería posible que pudieran creer ellos? ¿Sí? Y eso es algo de lo que vimos la vez pasada. Y ya vimos varios pasajes que nos muestran, ¿verdad?, de que el hombre por sí solo, dejado por sí solo, no puede escoger a Dios, no puede venir a Dios. ¿Sí? Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Pueden. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira. Lo mismo que los demás. Así que hay muchos pasajes en la Escritura que nos enseñan de que el hombre dejado por sí solo no puede venir a Dios. Dios es el que tuvo la iniciativa, Dios es el que inició. ¿Sí? Mientras Jesús predicaba en Galilea, al principio de su ministerio en la tierra, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero a fin de evitar que esa declaración se interpretara como dejando abierta la posibilidad de venir a Él, aparte de ser enviado por el Padre, Jesús más adelante hizo esta declaración, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sí? Así que aquí vemos, ¿verdad?, que sí es responsabilidad del hombre aceptar a Jesucristo, pero el que inició la salvación es Dios. ¿Sí?
Ahora, ¿cómo reconciliamos esas dos verdades? Como dije anteriormente, para nuestra mente finita es imposible reconciliar esas dos cosas, ¿sí? Porque si Dios nos escoge y nosotros es nuestra responsabilidad aceptar, venir a Cristo, ¿cómo está eso? Parece una contradicción, ¿sí? Pero no hay ninguna contradicción. Si no lo podemos comprender es porque nuestras mentes son finitas y la mente de Dios es infinita. Y lo que no podamos comprender simplemente tenemos que aceptarlo por fe, ¿sí? Así que de esa manera fue como se inició la salvación, ¿sí? Por el preconocimiento de Dios. También vimos que esa misma palabra, conoció, también en las Escrituras podemos ver que tiene una relación de amor, ¿sí? De tener una relación íntima con alguien, como en el caso de Caín. En Génesis 4:17 nos dice, y conoció Caín su mujer. No quiere decir que Caín sabía cómo se llamaba, no quiere decir que Caín sabía cómo se veía su mujer, porque lo que sigue dice, la cual concibió. O sea, quiere decir que la conoció íntimamente. Y de ese conocimiento íntimo, la mujer de Caín concibió, ¿sí? También en la misma palabra, es la misma palabra que se puede traducir como escogió. En Amós 3:2, donde el Señor le dice a Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. No quiere decir que Dios solamente conocía al pueblo de Israel, sino que lo escogió para tener una relación íntima con ese pueblo, ¿sí? Así que eso es lo que significa presciencia, a los que antes conoció. Después nos habla, dice, también los predestinó, que es la predestinación. A partir de la presciencia, que se centra en el comienzo del propósito de Dios en su acto de elección, el plan de redención de Dios avanza a su predestinación, la cual se encuentra en el final del propósito de Dios en su acto de elección. La palabra predestinar o predestinó tiene el significado literal de una marca, una designación con la cual se determina por anticipado. O sea que el Señor ha predeterminado el destino de cada persona que cree en Él. Así como Jesús fue crucificado, nos dice Hechos 2:23, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿sí? El hecho de que Jesucristo muriese en la cruz no fue un accidente. Lo que nos está diciendo aquí el escritor de Hechos es que fue por el determinado consejo y anticipado, fíjense, anticipado conocimiento de Dios. Jesús no murió por accidente en la cruz. Fue determinado y fue un conocimiento anticipado de Dios, ¿sí? De la misma manera, Dios también ha predestinado a cada creyente para la salvación por medio de ese sacrificio expiatorio. En su oración de gratitud por la liberación de Pedro y de Juan, un grupo de creyentes en Jesús alabó a Dios por su poder soberano, declarando, allá en Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles en el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, fíjense, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
todo lo que le sucedió a Jesucristo no fue por accidente. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó que así sucediera. ¿Sí? Es lo que nos dice aquí Hechos. En otras palabras, los hombres malvados e influyentes que clavaron a Jesús en la cruz no habrían podido siquiera ponerle un dedo encima si no hubiese sido porque eso estaba de acuerdo con el plan predeterminado de Dios. En la introducción de su carta a los creyentes efesios, Pablo les impartió ánimo con esta gloriosa verdad. Efesios 1:4. Dios, el Padre, nos escogió en Él, Cristo, antes de la fundación del mundo, fíjense, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero observen esta última frase, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Fue la voluntad de Dios la que predeterminó que nosotros fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Gran parte del evangelismo contemporáneo nos da la impresión de que la salvación está condicionada a la decisión por Cristo que una persona haga. Pero nosotros no somos cristianos primero que todo a causa de lo que hayamos decidido con respecto a Cristo, sino debido a lo que Dios decidió con respecto a nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Nosotros estamos en capacidad de escogerle o venir a Cristo únicamente porque Él nos escogió primero. ¿Sí? ¿Según qué? El puro afecto de su voluntad, porque esa fue su voluntad. ¿Sí? Pablo expresa la misma verdad unos versículos más adelante cuando dice en el versículo 7 al 9, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en Él mismo. ¿Sí? Seguidamente Él dice que tuvimos herencia. El versículo 11, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y quién hace todas las cosas? Dios. ¿Sí? Amén. Así que ese es el eslabón de la predestinación. Después nos dice en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también que llamó. En el plan divino de redención de Dios, la predestinación conduce ¿a qué? Al llamamiento, que es el siguiente eslabón. Aunque el llamamiento de Dios también es algo que ocurre completamente por su propia iniciativa, es en este punto crucial donde su plan, fíjense, esa es precisamente en el presente, donde su plan intersecta en el tiempo con nuestra vida. ¿Sí? La presciencia y la predestinación ocurrieron en el pasado eterno, ¿sí? Pero el llamamiento ocurre en nuestro tiempo, ¿sí? Es donde la voluntad de Dios se intercepta con el hombre, ¿sí? Con el tiempo en que vivimos. Así que los que son llamados son aquellos en cuyos corazones obra el Espíritu Santo para llevarlos a tener una fe salvadora en Cristo.
Como vimos anteriormente en el versículo 28, Pablo está hablando en este pasaje acerca del llamamiento interno, el llamamiento interno de Dios, no del llamado externo, que está incluido en la proclamación del Evangelio. ¿Sí? Muchos son llamados, pero pocos son ¿qué? Los escogidos. ¿Sí? El Evangelio es para todos, pero el llamamiento es para aquellos que fueron escogidos en la eternidad pasada. ¿Sí? Así que el llamado externo es esencial, porque nos dice Romanos 10:14, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sí? Así que por esa razón el Evangelio necesita ser predicado, porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero no se puede responder en fe a ese llamado externo, aparte del hecho de que Dios ya llamó a la persona por medio de su Espíritu. ¿Sí? El llamamiento soberano de los creyentes por parte del Señor provee una confirmación adicional de nuestra seguridad eterna en Cristo. Somos salvados porque Dios, nos dice 2 Timoteo 1:9, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino fíjense otra vez, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Haciendo énfasis en las mismas verdades del propósito soberano del Señor en su llamamiento de los creyentes, Pablo recordó a los tesalonicenses esta fuente de seguridad y certidumbre en 2 Tesalonicenses 2:13, diciendo, Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria, fíjense, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús. Nuevamente vemos aquí al Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en la salvación. De principio a fin, nuestra salvación es la obra de Dios, no la obra propia. En consecuencia, nos resulta imposible por medios humanos deshacer lo que Él ha hecho por medios divinos, ¿sí? Y esa es la base de nuestra seguridad. La salvación es de Jehová. Si la salvación fuera del hombre, la perderíamos instantáneamente, pero la salvación es de Jehová. Esa fue su voluntad. Él la predestinó, ¿sí? Él así la hizo, según el afecto de su voluntad. Sin embargo, debe hacerse un fuerte énfasis en que las Escrituras no enseñan en ninguna parte que Dios escoja a los incrédulos para condenación. Porque hay unos que dicen, bueno, si Dios escoge a unos para salvación, pues quiere decir que los que no escoge, los escogió para condenación. Pero ¿es verdad eso? Bueno, y si no, ¿cómo es que eso funciona? Bueno, otra vez, para nuestra mente finita, esa pareciera ser la consecuencia que se deriva del llamamiento de Dios a salvación para los creyentes. No obstante, en el esquema divino de cosas, el cual sobrepasa infinitamente nuestra capacidad de entendimiento, Dios predestina a los creyentes para vida eterna. Pero por otro lado, las Escrituras no dicen que Él predestine a los incrédulos a la condenación eterna. ¿Sí? Él no dice que Él escogió a unos para, bueno, aunque sí menciona algo,
Pero, pero aunque las dos verdades nos parezcan paradójicas, podemos estar seguros de que están en forma, en una armonía divina perfecta, ¿sí? Las Escrituras enseñan muchas veces que parecen, muchas verdades que parecen paradójicas y contradictorias, ¿sí? Pero a eso le llamamos paradojas. O sea, no son contradicciones, porque las contradicciones nadie las puede reconciliar. Por ejemplo, las Escrituras enseñan claramente que Dios es uno, pero con la misma claridad muestra que de alguna manera la deidad está compuesta por tres personas, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nos dice que solamente hay un Dios, ¿sí? De igual manera, sin lugar a ambigüedades, la Biblia enseña que Jesucristo es al mismo tiempo plenamente Dios y plenamente hombre. ¿Sí? Alguien solamente puede ser 100% algo. No puede ser 100% una cosa y 100% otra cosa. Así que ¿cómo reconciliamos esa verdad? Dios es 100% Dios, Jesús es 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. Sí, nuestra mente finita eso no cabe en nuestra mente, no lo podemos entender, no lo podemos reconciliar, pero es lo que enseña la Biblia y por lo tanto es la palabra de Dios y simplemente tenemos que aceptarlo. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra mente no puede reconciliar esas verdades que parecen irreconciliables, pero que constituyen verdades fundamentales de la palabra de Dios. Así que si una persona va al infierno es porque rechaza a Dios y su camino de salvación, ¿sí? Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque Dios lo escogió para condenación. ¿Dice eso? ¿Amén? No, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La persona que va al infierno es solamente porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? No porque Dios lo haya escogido para condenación. Cuando Juan ha declarado con antelación en su evangelio, los creyentes son salvados y hechos hijos de Dios sin ser engendrados, dice Juan 1:13, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ¿sí? Sino de Dios. Amén. Por otra parte, él no hace una afirmación correspondiente con relación a los incrédulos, ni tampoco se encuentra algo así en cualquier otra parte de las Escrituras. Los incrédulos son condenados por su propia incredulidad, no por predestinación de Dios. Pedro deja en claro que Dios no desea, dice 2 de Pedro 3:9, que ninguno, dice, Dios no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pablo declara con igual claridad en 1 de Timoteo 2:3 y 4, diciendo, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Cada creyente tiene una deuda única y exclusiva con la gracia de Dios por su salvación eterna, pero todo incrédulo es única y exclusivamente responsable en sí mismo por su condenación eterna. Dios no escoge a los creyentes
Dios no escoge a los creyentes para salvación sobre la base de quien sean o que hayan hecho, sino con base en su gracia soberana. ¿Sí? No somos salvos por lo que hacemos o dejemos de hacer, ¿sí? Sino por su elección, ¿qué? Elección y gracia soberana. Así que, por razones que son suyas y de nadie más, Dios escogió, por ejemplo, a Jacob por encima de Esaú. Nos dice Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y por razones suyas y de nadie más también, Él escogió a Israel para hacer de ellos su pueblo de pacto. Deuteronomio 7:7 y 8. Así que nosotros no podemos entender que Dios nos haya escogido para la salvación. Lo único que podemos hacer es darle gracias y glorificarle por su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, como nos dice Pablo en Efesios 1:6. Nosotros solamente podemos creer y estar por siempre agradecidos a causa de haber sido llamados, como nos dice Pablo en Gálatas 1:6, por la gracia de Cristo, y de saber que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, en Romanos 11:29. Así que aunque no entendamos por qué Dios nos escogió, lo único que podemos hacer es estar agradecidos por su gracia, su misericordia. Amén. Y después el siguiente eslabón es la justificación. Y a los que llamó, a estos también justificó. Así que el siguiente elemento de la obra salvadora de Dios es la justificación de los que creen. Y ya que vimos este término anteriormente, aquí nos dice, ¿verdad?, que tras haber sido llamados por Dios, los creyentes también son justificados por Él. Además, como sucede con la presciencia, la predestinación y el llamamiento, la justificación también es obra exclusiva de Dios. Nosotros no nos justificamos a nosotros mismos, sino que Dios nos justifica. Amén. Y ya que vimos esta doctrina de la justificación anteriormente en el capítulo 4 de Romanos, de esta misma carta, solo nos queda señalar que justificó se refiere a que un creyente queda justificado ante Dios por obra de Dios. ¿Sí? O sea que delante de Dios estamos justificados. No nos ha declarado, quiere decir que nos ha declarado justos. Nos ha declarado sin pecado. Eso es lo que significa ser justificados. Debido a que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, los hombres únicamente pueden ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bien, más claro que eso ni el agua. Y después de la justificación, el siguiente eslabón es la glorificación. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Al igual que la presciencia, la predestinación, el llamamiento y la justificación, la glorificación es inseparable de los demás elementos y es una obra también exclusivamente realizada por Dios. Nosotros no nos podemos glorificar. Es Dios que un día nos va a glorificar. Cuando Pablo dice a los que justificó, a estos también glorificó, está de nuevo haciendo énfasis en la seguridad eterna del creyente. Como vimos anteriormente, nadie a quien Dios conozca antes dejará de ser también predestinado, llamado, justificado y al final glorificado. Como creyentes nosotros sabemos con absoluta certeza
que nos guarda una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gloria última ha sido un tema recurrente a través de toda esta epístola que hemos estado viendo de Pablo a los romanos, donde Pablo en varias ocasiones mencionó esa glorificación y que ya hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 2, él escribió: nos gloriamos en la esperanza de la gloria, ¿de quién? De Dios. Capítulo 8, versículo 18 dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y también él anticipa con gran expectación la llegada de... Perdón. Se abrió esta. Así que él anticipa con gran expectación la llegada de aquel día maravilloso en el que nos dicen en Romanos 8:21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. También Pablo escribió a los tesalonicenses que nuestra glorificación definitiva es el propósito mismo por el que somos redimidos. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta promesa de gloria final no era una esperanza incierta en lo que a Pablo concernía. Al poner la frase a estos también glorificó, en el tiempo pasado, el apóstol demostró su propia convicción de que a todos y a cada uno de los que justificó, les ha dado una seguridad eterna. Los que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, también reciben ¿qué? Gloria eterna. Nos dice Pablo en 2 Timoteo 2:10. Así que esa es la garantía que Dios mismo da. ¿Sí? Así que, volviendo a la pregunta, ¿se puede perder la salvación? Imposible. Amén. Y este pasaje lo expresa claramente, porque Dios, antes de que naciésemos, determinó por su propia voluntad escoger a los que iban a ser redimidos. Y el proceso comenzó ahí. Y todo aquel que comienza en ese proceso termina con la glorificación, ¿sí? O sea que va a ser glorificado. Y todo esto es por obra de Dios, no por obra del hombre. Amén. Así que la salvación es completamente segura porque es promesa de Dios. Amén. Y es una promesa que Él mismo se hizo a Él mismo. Imagínense. ¿Con qué propósito? Ya vimos. Porque Él quiere un pueblo redimido, un pueblo santo que adore y alabe por toda la eternidad a su único Hijo, Jesucristo. Amén. Así es de que no puede fallar. Es imposible que falle. Amén. Bueno, con eso vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde, alabando y glorificando a Dios por esa tremenda salvación que Él ha diseñado para el hombre.
Amén. Oremos, Padre Santo, Señor Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por ese regalo de salvación que tú nos has dado, que verdaderamente es un regalo que inició por medio tuyo, Señor. No por el hombre, sino porque tú lo quisiste dar y porque tú quieres seguirlo dando, Señor. Porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Es tu deseo, es tu voluntad, Señor. Y gracias, Señor, que todo depende de ti, Señor, porque si algo de todo esto dependiera de nosotros, entonces sí existiría la incertidumbre, la duda, pero ya que todo depende de ti, Señor, que tú te encargas de terminar lo que iniciaste, podemos estar completamente seguros, Señor, que así va a ser, Señor. Y que nadie de los que tú hayas conocido en el pasado eterno se podrá perder. Y que todos ellos serán un día glorificados, Señor, para que continuamente y eternamente alaben y glorifiquen a tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, por ello. Te pedimos nos despidas de este servicio, nos lleves a nuestros hogares con todo bien y que siempre recordemos que estamos en tu presencia. No importa dónde estemos, Señor, siempre tú estás ahí con nosotros, porque así tú lo prometiste. Y gracias, Señor, por ello. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor.